Bueno, muy buenas noches. En nombre de Editorial Panamericana les damos la cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos hoy día en la presentación de esta nueva colección de Editorial Panamericana que es tan importante para nosotros. Estamos haciendo una nueva apuesta por presentar estos cuentos peruanos tan importantes en formato de cómic, ¿no? Nos acompañan hoy día en la mesa César Bedón, quien gentilmente, conductor del programa Entre Libros, quien gentilmente ha aceptado moderar la mesa junto a los historietistas que han estado a cargo de estas adaptaciones, ¿no? Como ya dijeron, Miguel Det, Águeda Noriega y Fernando Laguna. Para quienes estén interesados, en la parte posterior se van a vender los libros a un precio especial por el día de hoy, por ser la presentación. Y al terminar, esperamos a mí que podamos conversar un poco y compartir sus impresiones respecto a la colección. Muchas gracias. Le doy el paso a César. Gracias. Gracias, Daniela. Bienvenidos todos. Me parece que pocos lugares tan bonitos como como la Casa de la Literatura Peruana, para venir a escuchar sobre la presentación de un libro. Las presentaciones de libros a veces suelen ser tediosas, y me parece que uno de los antídotos para que las presentaciones de libros no sean tan tediosas es dejar que hablen sobre todos los autores. Además son 3 autores ahora, y me permitiré decir que hay una razón adicional por la cual puede ser incluso interesante esta presentación, y es que lo que vamos a presentar son libros de historietas, libros de cómics, que es, diría yo, dentro de un universo en el cual, producir libros, leer libros, escribir libros es todavía un fenómeno pequeño. Hablar de producir cómics y leer cómics, estamos hablando de algo todavía más selecto y más especial. Por tanto, estoy seguro de que muchos de los que están aquí, por ejemplo, no conocen varias de las formas en las cuales se produce un cómic, cómo se producen además adaptaciones en cómic de cuentos que pertenecen a nuestra tradición literaria, a nuestro canon literario, ¿no? Varios de los cuentos que aparecen en esta colección son cuentos que tienen más de 50 años escritos, y probablemente muchas de las personas que estén aquí hayan leído estos mismos cuentos, no en este formato de historietas, sino como libros que se han leído en el colegio, ¿no? Entonces, es muy interesante, pienso, porque una manera de asegurar que la tradición perdure, que los cuentos continúen leyéndose, que sigan siendo parte de nuestra tradición, una manera de asegurarlo, es que sean reinventados, que sean reversionados, y que se hagan distintas cosas con ellos, ¿no? Y una manera de modernizarlos, si es que uno quisiera utilizar ese término, que es el que mejor me viene a la cabeza en este momento, si uno quisiera modernizar estos cuentos, me parece que el cómic es un vehículo estupendo para acercarlos como material de lectura, porque se lee también aquí, evidentemente, a los niños y a los adolescentes, que yo creo gozarán con cuentos como Los gallinazos sin plumas, o cuentos como Paco Yunque, o cuentos como El vuelo de los cóndores, ¿no? Que son historias que, insisto, muchos aquí ya hemos leído quizás en el colegio, pero se han quedado en nuestra memoria. Entonces, vamos a comenzar la conversación. Les comento que también, si es que ustedes desean hacer preguntas, porque como una conversación que va a ser esta, pues a uno le dan ganas de, o de decir algo, de hacer alguna pregunta. Entonces, mientras estamos conversando, hay un micrófono que está circulando. Entonces, mientras vamos conversando, pueden ustedes levantar la mano, cosa que acercamos el micrófono si quieren hacer alguna pregunta, y de esa manera participamos todos de la conversación, que creo que sería bonito, ¿no? Vamos a tener más o menos unos 40 minutos para conversar con los tres artistas peruanos que tenemos en la mesa esta noche. Es para mí de verdad un gran gusto presentarles a ustedes. Voy a comenzar aquí a mi derecha, a presentarles primero a Fernando Laguna. Recurro yo a la última página del libro, ¿no? Y me parece que es bonito tomarnos un instante para escuchar acerca de la trayectoria que tenemos, de las personas que tenemos aquí, ¿no? Porque el perfeccionamiento, la maestría en un arte tan difícil como puede ser el de la historieta, por supuesto, se logra a través de la práctica, ¿no? Entonces, los 3 invitados aquí han practicado mucho, han publicado mucho también, y habla bastante de su amor hacia el medio, del hecho de que hayan publicado tanto, porque como ustedes quizás sospechen, el apoyo en general el apoyo a la cultura en nuestro país, ¿para qué decir más? Ustedes ya saben cómo continúa eso, pero bueno. Fernando Laguna, Lima, 1975, dice: dibujante, músico e historietista. Ha publicado los fanzines Pum en 1996, Prosa Procas del 2001 al 2004, Tercer Vuelo en el 2004, Las increíbles aventuras de los alcohólicos calavéricos en el 2012. Son títulos todos interesantes, como ustedes pueden comprobar. Número 0, 2012-2013, Lagunas Mentales,
Desorejados, también las plaquetas de poesía Forastero en el Edén, Poder Vivir y Epístola para Iniciados. Además, ha ilustrado los libros Bailando con la Muerte y El Amor es un Perro del Infierno, antologías de cuentos y poemas de Charles Bukowski, Eutanasia y Nosotros Qué, a través de Mookie Records, entre otros. Y bueno, historietas y dibujos suyos han sido incluidos en el suplemento Cromwell Jara Jiménez, Permiso para Escribir, el fanzine Poetas del Asfalto, las revistas Lima Gris y Dosis. Ha expuesto en la muestra sobre los heraldos negros en el segundo encuentro de historieta de Trujillo. Ha dictado varios talleres de historieta y elaboración de fanzines y actualmente codirige Estarcido, plataforma desde la cual edita historieta y poesía. Entonces ustedes, como verán, pues es una persona que tiene un amplio currículum. Estoy seguro que vamos a poder conversar largo y tendido con él y de manera provechosa para todos, ¿no? Así que me voy a permitir yo la pequeña cursilería de pedir un aplauso para los invitados. Un aplauso, por favor, para Fernando. Y está también con nosotros Águeda Noriega. Voy a leer también de estos libros que pueden ustedes comprar al final. Además, pienso que es una buena inversión. No sé cuánto cuesten, pero pienso que es una buena inversión. Águeda Noriega dice: Lima, 1974. Historietista, ilustradora y caricaturista política. Ha estudiado y sigue estudiando dibujo de manera autodidacta. Tiene estudios formales en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ganó el concurso 20 Mujeres que Dejan Huella en el 2008 y trabajó como caricaturista política en el extinto suplemento de humor político El Otorongo del 2009 al 2011, en la época en que era chévere. Ha publicado las revistas de cómics Ágatos, Alter Ego y Flaky y Conversaciones en la Ciudad de Cartón, que es un estupendísimo libro en coautoría con su colega Miguel Det, que está a su derecha. Un aplauso también para Águeda Noriega. Y Miguel Detz, Lima 1968. Son tres grandes artistas los que están aquí, la verdad es que qué gusto, ¿eh? Bueno, dice, historietista e ilustrador autodidacta proveniente de las canteras del underground limeño de los 80, ha colaborado con medios como Somos, El Otorongo también. Es autor de Novísima, Corónica y Mal Gobierno, Conversaciones en la Ciudad de Cartón, en coautoría con Águeda, como lo comentábamos hace un rato, basado en textos de Martín Adán. Y de las adaptaciones a historieta de Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondi y Dioses y Hombres de Huarochirí, ambos publicados aquí mismo con la Casa de la Literatura Peruana. Su obra es utilizada en medios académicos de algunas universidades de Latinoamérica y de Estados Unidos, desde luego. Miguel Det, con ustedes un aplauso para Miguel. Bueno, entonces decía yo que me parece que sería interesante para el público saber cómo es que se hace uno de estos libros, puesto que con lo que comenzamos nosotros es con un cuento. Probablemente ustedes estén familiarizados con varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, comenzaré con Julio Ramón Ribeiro, que es parte, creo, indiscutible del canon de la literatura peruana. Y en este caso, que es el primer tomo, además de Peruanos en Cómic, la adaptación ha sido hecha precisamente por Fernando, que está aquí a mi derecha. Entonces, él ha hecho la adaptación de dos cuentos, ¿no? El Banquete y Los Gallinazos sin Plumas. Y me gustaría comenzar preguntándote, Fernando, ¿cuál es tu relación con Ribeiro? Ya estos cuentos ya, asumo, los conocías de antes. ¿Cuál era tu ilusión con ellos? ¿Los escogiste tú? Cuéntanos un poquito cómo es que llegas tú a producir estos dos cuentos para este libro. Sí, bueno, primero no, gracias, ¿no? por la invitación, gracias a Editorial Panamericana, a la Casa de la Literatura y bueno, a los amigos que han venido, ¿no? acá hoy día. Bueno, en realidad los cuentos fueron más que todo un encargo, ¿no? Pero sin embargo, creo que todos nosotros de alguna manera hemos leído, ¿no? A Claro. Ribeiro en el colegio, bueno, y bueno, creo que son textos que son, digamos, interesantes y muy, digamos, ¿Cuál te gustaba más? ¿Los se podría Gallinazos sin decir, Plumas? ¿no? Sí, en realidad el cuento que más me llamó la atención siempre fue, ¿no? Los Gallinazos sin Plumas, ¿no? ¿Qué cosa sería? Porque además un historietista piensa de manera muy gráfica, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó la atención es cuán gráfico es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Tan gráfico que muchas de las indicaciones para las viñetas ya vienen más o menos dadas en el texto, ¿no? Porque Ribeiro comienza pintando mucho el paisaje de Lima en la madrugada, cuando estos niños salen a buscar basura, como sabemos todos, ¿no? Claro, como te digo, yo desde niño, ya cuando recuerdo, o joven ya en el colegio, leí el clásico, ¿no? La palabra del mudo. Este cuento yo lo tenía ya en la mente, ¿no? Más o menos siempre tuve no sé si la ilusión o al menos, digamos, la intención de algún día graficar ese cuento, ¿no?
¿Qué era lo que te gustaba del cuento? De repente me identificaba bastante con el hecho de, digamos, de los personajes, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un barrio, ¿no? Digamos, del Cono Sur. Ajá. Y he visto prácticamente lo que cuenta, ¿no? Lo que narra Ribeiro ahí, ¿no? He visto exactamente casi todo lo que sucede ahí, ¿no? Interesante. El escenario es un corralón, pues, ¿no? Como sabemos, Claro, especialmente. claro. Sí. Yo recuerdo en el año 81 que al costado de mi casa, de mi barrio, pues hubo una invasión, ¿no? Entonces, digamos, el ambiente que se vivía, pues era, para mí, por ejemplo, interesante, ¿no? Los amigos, todos éramos niños, ¿no? Y se veía bastante esto, ¿no? Digamos, de la explotación infantil, ¿no? Digamos, los tratos que habían con los mayores, ¿no? Los niños, claro, ¿no? claro. Y bueno, yo veía todo eso, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? El basural, ¿no? Que había al fondo, ¿no? Que en todo barrio a veces hay, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, me pareció bien bacán el poder ilustrar ese cuento y como te digo, ya como que yo tenía ya los personajes en la mente, ¿no? Algo así. Eso es interesante, y insisto en el hecho de que una persona, un historietista, tiene que pensar de manera gráfica y cosas que a veces el autor no ha incluido en el texto, ¿no? Está pasando el tren. Cosas que a veces el autor no ha incluido en el texto, digo, ¿no? Entonces, a pesar de que Ribeiro es muy gráfico, hay algunas cosas que el texto no ofrece para graficar, ¿no? Por ejemplo, la cara del abuelo, que me parece que es uno de los grandes villanos de la literatura peruana, y yo creo que dibujar a este villano, a este abuelo malo que envía a estos niños a buscar basura para alimentar a este chancho que está engordando. En fin, un gran cuento, ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la cara del abuelo? Aunque parezca mentira o incluso no, de repente chistoso. Como te digo, yo tenía más o menos la imagen, pero un día viéndome el espejo. Mirándote tú en el espejo. Más o menos como que en algún momento de mi vida, no en algún momento, no, bueno, sí, más o menos vi que podría... Es algo que pasa con los dibujantes, ¿no? Los dibujantes, al menos creo que acá hay algunos, ¿no? De repente que dibujan, y mis colegas que están acá al costado, saben que el dibujante a veces se dibuja sin querer, ¿no? Porque inconscientemente a veces lo hace. Entonces, estaba haciendo los bocetos y salió una cara que luego yo, a la hora que estaba pintando, pues me di cuenta de que se parecía a mí, ¿no? Bueno, yo no soy tan malo, pero algo así, ¿no? No, ni tan malo ni tan viejo, al menos por ahora. Pero es verdad, ahora que lo mencionas, ¿eh? Qué interesante. O sea, lo dibujaste y te diste cuenta en el camino que se parecía a ti. Sí, algo así, ¿no? Sí. Bueno, lo verán ustedes en el libro, si es que lo compran hacia el final, ¿no? Fascinante. Seguiremos conversando con Fernando, por supuesto, a lo largo de estos 40 minutos más o menos que vamos a tener. Ya saben que ustedes, si es que desean hacer preguntas, pueden levantar la mano en cualquier momento, ¿eh? Bueno, y conversaré también pues con Águeda y con Miguel, ¿no? Águeda y Miguel han hecho estas adaptaciones de César Vallejo, y comenzaré por uno de los cuentos que quizás sea uno de los cuentos del canon de la literatura peruana, que es Paco Yunque, de César Vallejo, ¿no? Que es un cuento muy triste. A mí me hizo llorar cuando estaba en el colegio, que es cuando lo leí. Me parecía realmente un cuento muy triste. Y es todo un reto, pienso, y pienso que además exitosamente abordado por ambos, el de llevarlo a la historieta, ¿no? Ya voy a hacer un paréntesis de 10 segundos para hacer un cherry y para decir que tengo un programa de literatura en Radio Nacional que sale todos los sábados a las 8 de la noche, que se llama Entre Libros. Entonces el sábado anterior estuve yo con Águeda y con Miguel conversando precisamente acerca de estos libros y me pareció fascinante, ¿no? Porque tantas cosas en las cuales uno no piensa acerca de cómo producir esto, el tiempo que toma. Y Águeda me contaba, y me gustaría retomar la conversación porque me pareció un tema muy interesante, me hablaba mucho acerca del los colores de las pieles en Paco Yunque. ¿Podrías ahondar un poquito acerca de eso, Águeda, para nuestros amigos que nos están escuchando? Sí, buenas noches. Sí, en realidad, Paco Yunque es un cuento bastante emblemático peruano y lo interesante de Paco Yunque es que en realidad es un cuento muy vigente porque la intención de César Vallejo al escribir Paco Yunque no era pues exactamente hacer un cuento para niños, es un cuento que lo puede leer cualquier persona
pero da la casualidad que cuando uno lo lee siendo niño tiene el impacto, ya dado que la sensibilidad está más a flor de piel, en fin, uno es más inocente en muchos sentidos, capta más eso y genera pues las emociones del llanto, que de repente uno de adulto lo reprime un poco más, ¿no? Claro. Pero la intención de Vallejo era clara en Paco Yunque, y era retratar en ese pequeño espacio de salón de clases y cuya historia transcurre solamente en un día, hacer en un micro espacio lo que es en realidad en macro la sociedad peruana, que sigue siendo estamental, jerárquica y racista. Extremadamente racista, algo que nosotros pasamos en realidad por alto y hemos dado por sentado muchas veces las expresiones, los términos racistas, los insultos. Y en el Perú hay una cosa bien interesante, a diferencia de otros países que son racistas, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Las diferencias son claras. Están las personas que son de piel muy pálida y las personas de piel muy oscura, ¿no? Blanco o negro. El Perú no es así. El Perú tiene toda una variedad de tonalidades, de matices de piel, que es lo que en realidad genera estas, ¿cómo se podría decir? Estos desconciertos y a veces unas confusiones en que en realidad la gente de piel más clara pues está más asociada con lo jerárquico, con la patronal, como se dice, ¿no? Y los de piel más oscura asociados pues con la cuestión más campesina, más, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces lo que yo he querido hacer en Paco Yunque, y esa es la intención de Vallejo, ¿no? Es que vemos esas diferencias. El niño que viene del campo, ¿no? Que viene, tiene la piel más cobriza, más quemada un poquito por la cuestión del frío, ¿no? Y de la helada. Luego está Fariña, los Zúñiga, que tienen este tipo de piel que tenemos algunos que somos más como amarillentosos, ¿no? Somos marrones amarillentosos, una cosa así. Claro. Y por ejemplo, el que representa al patrón, que es Humberto Griff, que es claramente el hijo de un inglés, ¿no? Claro. De una persona que es más rosado, además. Es rosado, prácticamente es un color muy blanco rosado. Claro, ¿no? Claro. Lo que también ha ahondado mucho ahí es la expresión de los personajes, de los niños, porque ya, pues hay que decir la verdad, uno va al colegio y realmente que todo esto que se ve en Paco Yunque se reproduce constantemente en todos los colegios del Perú, independientemente de las clases sociales. Entonces yo creo que ahí en Paco Yunque hay toda una mezcla de ese Perú, que es nuestro Perú, pero que en este caso y en el caso de Vallejo lo pone como una situación de denuncia, de querer mostrar en términos de niños todo lo que en realidad lo vivimos de adultos, ¿no? ¿Cuál es tu conexión emocional con el cuento? ¿Por dónde te agarraste para poder adaptarlo? Como ese día te conté también el sábado, yo, la verdad, por ejemplo, en mi primera infancia la pasé en el norte, costeño, en Piura. Y cuando yo vine a Lima, al primer año de primaria, y como le contaba aquí, ¿te acuerdas de ese día el sábado? Te contaba, de verdad que yo también he llorado todo el primer día de clase, lloré todo el día. Porque hay una situación muy, bueno, para los que han venido del interior del país, se pueden dar cuenta de una cosa, y es que la situación en Lima es, sobre todo de los niños, es muy violenta. Incluso la forma en la que los niños se relacionan es muy violenta, algo que por ejemplo yo nunca había visto, que yo venía de la costa norte, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Paco, que viene del campo, ¿no? Estás menos preparado para enfrentarte a la violencia citadina, por decirlo así. Hay una menor preparación. Entonces a mí también me afectó bastante esa situación. Y otra cosa que también no terminaba nunca en realidad de entender es que vienes de espacios tan abiertos, como te contaba, ¿no? Yo venía de la playa, en el caso de Paco viene del campo, y que incluso hay una parte que dice, ¿no? Cuando él estaba allá en el campo, la gente hablaba uno después de otro, sí, ¿no? Y aquí todos hablan al mismo tiempo y estás como atolondrado y dices, aquí no hay un orden a la hora de hablar.
Y en realidad lo que oprime mucho y lo que también se ha puesto énfasis, que no es mío, es de César Vallejo, lo amarillo de las paredes eran amarillas, y el amarillo siempre tiene esa relación con lo enfermo, con lo opresivo, ¿no? Y es verdad, uno siente que llega y uno está metido en esas 4 paredes de cemento y siempre estás como mirando para la ventana, viendo, como queriendo salir, volver a ser libre, volver a sentirte menos tenso, o sea, en tu ambiente y no en esta situación como un pez fuera del agua, ¿no? Claro. Bueno, y que peces además son, digamos, personajes de este cuento, como recordamos, ¿no? Es material fascinante, sin duda, ¿no? ¿Han habido otras adaptaciones para cómic de Paco Yunque? Estoy seguro de que sí. Claro, la más emblemática es la de Juan Acevedo. Juan Acevedo, claro. ¿Qué tan diferente es o qué tanto de reto hay en eso? Voy a permitirme preguntárselo a Miguel. Tener una propia versión, una propia lectura. Bueno, yo tengo una relación curiosa con Paco Yunque, ¿no? Con el cuento. Mi padre era profesor de literatura y los almuerzos siempre tengo ocasión para que nos leyese al final de los mismos cuentos de La Fontaine o cuentos de Vallejo o lo que tuviese a mano, ¿no? Y recuerdo que cada vez que nos contaba Paco Yunque, le cambiaba el final. ¿Así? Sí. O sea, Paco Yunque era redimido finalmente por la justicia que se imponía en el aula, ¿no? Cuando el profesor descubría que efectivamente su tarea había sido robada por Grimm y Paco Yunque había cumplido y había cumplido muy bien. Pero cuando cumplimos 10 años, mi papá contó la versión que corresponde. Y yo le reclamé, ¿no? Y le dije, pero el final no era ese, ¿no? Y me dijo, bueno, hijo, ya es tiempo de que conozcas el país en el que vives. ¡Qué golpe! ¿Cuántos años tenías, perdón? 10. A los 10 años te diste cuenta de que el cuento tenía un final triste. Sí, quizás un poco antes, 9 o 8, pero me parece que fueron los 10. Sí. Había leído otros cuentos, pero Paco Yunque directamente, hasta donde recuerdo, no. Y bueno, hay un gran referente en las versiones al cómic de Paco Yunque. Dos autores concretamente, uno es Carlos Jiménez, que es un autor español, brillante historietista, que además ha trabajado mucho el tema de la infancia bajo el franquismo. Paracuellos es una obra magnífica sobre su condición de interno de uno de estos lugares para huérfanos. Pero el problema es que, si es que hay un problema, es que su dibujo de niños es demasiado universal. O sea, lo cual podría ser una gran ventaja, pero no cala en lo específico del niño peruano. Del niño peruano, ¿no? Claro. Y la problemática peruana, ¿no? Oh, interesante. Pero por lo demás es magnífico, ¿no? Y en el caso de Juan, lo que tenemos es una versión hermosa en blanco y negro, ¿no? Sí. Una de las cosas que yo siempre he admirado en esa versión ha sido el carácter, digamos, el trazo nervioso, casi ya incluso tembloroso, que se corresponde perfectamente con la precariedad existencial de los personajes, ¿no? Paco Yunque ciertamente es un personaje muy precario en lo económico, en lo social, siempre sujeto al abuso de los que están por encima de él y de su gente. Pero el mismo Grip es también, veamos la época, los 30, una época de revoluciones sociales en todo el mundo, encarna una clase amenazada, ¿no? Por los cambios radicales de la época, los cambios sociales. Entonces, veía que ese temblor en el trazo se justificaba plenamente. Entonces, mi gran pregunta era, bueno, tenemos esta versión maravillosa, ¿qué podemos explorar? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué beta podemos, no? ¿De dónde podemos sacar algo diferente? Y leí el cuento una vez más, con una guía, y vimos que habían algunas cosas muy interesantes que podían trabajarse aún, ¿no? De un modo interesante y que potenciase a través de la imagen el relato mismo. Por ejemplo, los rasgos de los personajes.
¿no? Nos interesaba firmar con un trazo quizás un poco más seguro los rasgos de los personajes, para diferenciarlos, ¿no? Y para darle a lo estamental que aún subsiste y que en esa época, antes de las migraciones masivas a la costa, ¿no? Desde la sierra, era aún más marcado, darle ese carácter estamental fuerte a través de las expresiones de temor, de soberbia, pero también de los mismos rasgos, ¿no? Que en esos años se correspondían no habiendo aún la migración fuerte que hubo de los 50 hacia la costa, no había todavía más bien era esa diferencia aún más marcada, claro. Aún más marcada. Entonces eso por una parte. Por otra parte, el color. Había mencionado lo opresivo que puede ser el amarillo pálido, ni siquiera el amarillo intenso, ¿no? Ni siquiera el amarillo flor de Artam, sino el amarillo pálido, ¿no? de las paredes de adobe. Ya, eso, por ejemplo, nos parece interesante. Nos parece interesante, por ejemplo, el contraste entre ese amarillo y los verdes. Los cielos, ¿no? El color de los cielos. Y buscando un poco aproximar algo más el cuento a los chicos de ahora y a los no tan chicos de ahora, el uniforme gris. Claro, ¿no? claro, porque originalmente el cuento contempla a chicos con uniformes de distintas clases, distintos colores, pero acá todos están uniformados igual. Claro, claro. Con el uniforme que conocemos. Una primera tentación fue trabajar con los uniformes estos de los cursos de preparación premilitar, ¿no? Que se usaban, no sé, desde cuándo, 40, 50, cuando menos, ¿no? El cuento es anterior. Pero preferimos trabajar el uniforme gris porque acercaba un poco más la lectura a los muchachos, ¿no? Claro, claro. Interesante. ¿Alguna palabra, Miguel, sobre tu trabajo con Águeda? ¿Qué tal trabajar con ella? Bueno, ya tenemos experiencia trabajando juntos, ¿no? En este caso, en el caso de Paco Yunque fue una división de labores la que nos impusimos, ¿no? Ella hacía los lápices, en la mayoría de casos. Yo trabajaba al lápiz también un poco los fondos, la perspectiva, por ejemplo, el fondo de los salones. Luego pintaba con tintas, pero entintaba los rostros, ¿no? Porque ella quería mantener la expresión que le había dado, y en lo cual tiene mucha mayor experiencia tratando de hacer retratos de niños o de rostros de niños de la que yo tengo, ¿no? Yo soy mejor quizás o algo más experimentado con el trazo abierto y con los rostros de ancianos, ¿no? Pero ella es particularmente eficiente con el rostro de los niños. La misma pregunta le haré algunas palabras sobre trabajar con Miguel. Bueno, siempre cuando hemos trabajado juntos y ya teníamos experiencia trabajando juntos, creo que a color no mucho. Creo que esta es la primera experiencia que la tenemos a color por ejemplo, a Miguel yo le tenía que decir, ¿no? El rostro de Paco yo lo quiero así, con este tipo de colorcito, ¿no? Yeah. Pero también lo quiero con las chapitas, con sus chapitas rojitas, quemaditas por eso. Y decía, ¿cómo lo vas a hacer? Y decía, no, tú déjame a mí, que yo lo puedo hacer, puedo hacerlo. Y entonces siempre el trabajo claro que sí, también discutimos y también nos peleamos bastante en ese sentido, ¿no? Que me dicen, es que seguir para mantener los colores también, ¿no? Pero te estás excediendo, le digo, está muy rosadito, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero siempre tratamos de que haya es que para ser el trabajo de historietas también de largo aliento, no es difícil, pero es más trabajoso también mantener el personaje durante un tiempo prolongado. O sea, poder dibujarlo igual durante... Claro, porque las expresiones tienes que mantener a todos esos personajes dentro de ese material que es más o menos largo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, eso se discute primero, ¿no? De qué color va a ir, por ejemplo, el terno del profesor. Y que yo quería la menor cantidad, por ejemplo, de rojos en la obra. Porque tú tienes que seleccionar paleta también antes de trabajar. Se trata de seleccionar paleta de colores para ver cómo se... Porque cada color tiene su personalidad también. Claro. Cada color también entra... ¿Y por qué no querías tanto rojo? Yo no quería tanto rojo porque el rojo solo debe entrar para romper. O sea, el rojo tiene que entrar
para romper de alguna manera algún sentimiento, algún escenario que de repente está viendo. Claro, ¿no? Los azules son para más tranquilidad, el amarillo es más opresivo y el rojo entra como rompiendo como puñete. Entonces tú no puedes repetir mucho los rojos, ¿no? Gastas el color. En realidad tuvimos 3 peleas fuertes por el color, ¿no? A ver, chismea. Con intentos de abandono del trabajo y todo eso, ¿no? O sea, fueron 3 peleas muy fuertes. Pero una cosa que hemos aprendido en este oficio es que a veces los egos, lejos de ayudar, entorpecen, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno tiene que ceder para que la cosa funcione de la mejor manera, o cambiar cosas que uno, con todo cariño y a uno se le han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, la corbata de color guinda. Ajá. ¿No? Y ha quedado preciosa la corbata y ese juego con todo, ¿no? Con la esquina y todo. Pero a ella no le parecía, pues, ¿no? ¿Por qué no le gustaba la corbata a ella? ¿Qué no sabía? Ya que no combinaba. Claro, ya son un poco, es un poco la formación visual de cada cual, claro, ¿no? Sí, el gusto, bueno, arbitrario por lo general. Pero llegamos a acuerdos finales, ¿no? Y la versión que logramos, y que pueden ustedes ver en el libro, finalmente nos satisfizo sobremanera, ¿no? Así que qué chamba, porque además del trabajo que significa hacer la adaptación y dibujar y colorear, y en fin, las cosas que ustedes han escuchado, es además estar de acuerdo entre 2 personas para hacer un mismo trabajo, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí. ¿Cuál es su nombre? Buenas, soy Pedro Arriola del Club Ribeiro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, apreciamos lo que dice Miguel y Águeda, que han incidido sobre todo en los personajes, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, y antes resaltar en el trabajo de Fernando, que además el ambiente, la ciudad, se constituye también en su cuento Los Gallinazos sin Plumas, por ejemplo, en un personaje más. Claro. O sea, funciona muy bien el contexto geográfico, urbanístico, y forma un equilibrio de veras en la que el realismo urbano de Ribeiro uno lo siente, y eso es de veras un acierto formidable de Fernando. Y además se percibe en su trabajo una identificación, no sé si social, de estrato, porque hay un contenido emotivo en sus viñetas, ¿no? Claro. Tal vez hay una experiencia social suya que se percibe en cómo ha hecho el cómic de Ribeiro, donde además del aspecto formal de diseño, color, personaje, se percibe una ánima en sus trabajos. Es un muy melancólico. Y además, Fernando, por eso yo quería preguntarle, se percibe, ¿no?, como un manejo perfecto del entorno y los personajes en su hábitat social, y quisiera cómo lo trabaja eso, cómo ha logrado esa identificación tan exacta. Muchas gracias por la pregunta. Fernando. Sí, gracias por la pregunta. Sí, como comentaba, ¿no? El trabajo de un dibujante, ¿no?, o en este caso de un ilustrador, ¿no?, como de alguna manera es la investigación previa, ¿no?, para hacer un trabajo. Entonces pienso que así como dices, más allá de la identificación que puedo haber tenido yo, porque como dije hace un momento, ¿no?, me he identificado tanto en este caso con Los Gallinazos sin Pluma, porque vengo, como dije hace pronto, vengo de un barrio, ¿no?, un barrio del Cono Sur. Entonces yo he visto bastante, las vivencias que han habido, ¿no? Y me identifico con los chicos también porque he tenido amigos, ¿no? He tenido amigos que han pasado esas situaciones, ¿no? Entonces ha calado bastante en mí ese tipo de cosas, ¿no? Incluso yo de niño pues he recorrido pues los basurales caminando, como todo niño, buscando algunas cosas por ahí, ¿no? Lo que le llamaban pues la palomillada, ¿no? Ir a mataperrear, ¿no? Como se dice, ¿no? Incluso sin zapatos, caminar por ahí, por acá, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo lo he vivido, ¿no? Entonces es parte, creo, también del reflejo, ¿no?, como tú dices, que se ve en el trabajo, ¿no? Ahora, con respecto a la ambientación, ¿no?, de la historieta, pues creo que es parte del trabajo el ubicarse en el tiempo, ¿no? En este caso, pues es más o menos los años 40, 50. Entonces, ubicarse en el tiempo y ver, pues, la ropa, lo que es la arquitectura, ¿no?, de las casas,
todo lo que es, digamos, tener una fuente de archivos, por ejemplo, para poder plasmarlo en la historia, ¿no? Y, por ejemplo, acá también Águeda y Miguel pues han tenido bastante trabajo en ese aspecto, ¿no? De lo que es la investigación previa, ¿no? Antes de hacer, digamos, la historieta, ¿no? Claro, claro. Y en tu caso has investigado también cuáles han sido tus referencias, porque hay mucho de calle en este cuento de Ribeiro, ¿no? Claro, como te digo, es lo que yo he visto, pero paralelamente también he tenido que investigar, ¿no? De archivos, de libros, incluso entrar a internet pues a buscar varias cosas, ¿no? Como es, por ejemplo, es un carro de la época, o incluso un carro de basurero, ¿no? De la época, ¿cómo es, no? No puedo poner un carro de ahora o un carro de esa época. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? ¿Es diferente? Sí, es muy diferente, ¿no? Incluso los tranvías, ¿no? Que había en ese momento. Claro, ¿no? Claro. Está ambientado pues en los 50, este claro, cuento. Entonces hay, como te digo, hay una investigación previa, ¿no? Que es un trabajo previo antes de empezar a agarrar el lápiz, ¿no? Sí, además es una oportunidad de crear varias viñetas, ¿no? Porque en este cuento Ribeiro, como en pocos cuentos suyos, comienza con una larga introducción que es una descripción de la ciudad y de la atmósfera. Hace un rato se decía la palabra melancólica y evidentemente, ¿no? Este cuento de Ribeiro comienza así. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Y se habla acerca de los personajes que recorren la ciudad, ¿no? Es una delicia, pienso, tener la oportunidad de dibujar a cada uno de estos personajes, ¿no? Muy bonito. Tú has adaptado también a Vallejo, ¿no? Hablábamos hace un rato de Paco Yunque. Hay este otro cuento de César Vallejo, quizás no tan conocido, El Vencedor. Igualmente interesante, ¿no? Porque es un cuento, uno diría, de cierta forma también como Paco Yunque, que habla de las diferencias sociales, y que es un cuento además que es mucho menos hablado y mucho más físico, ¿no? Porque es una pelea. Claro, en este caso, este cuento, pues se podría decir que yo me lo imaginaba, ¿no? Algo así como una parte de lo que fue Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? Pero digamos en diferente contexto, ¿no? También se realiza en el colegio, pero en las afueras del colegio, ¿no? Ajá. Cuando ellos salen del colegio, ¿no? Entonces, igual creo que también todos hemos vivido ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se hace la pelea dentro del colegio, pero esperan a la salida para recién en la salida agarrarse a golpes, ¿no? Ah. Eso es lo que creo que muchos lo hemos visto, ¿no? En el colegio. Entonces, en este caso es una historia, pues, se puede decir de compañerismo, ¿no? Porque hay una bronca, pero al final todos siguen siendo amigos, ¿no? Inclusive el ganador se siente perdedor, ¿no? Algo así, ¿no? Y los que eran sus contrarios, ¿no? Digamos, los que estaban a favor del otro compañero que supuestamente pierde, se quedan para acompañarlo, ¿no? Acompañar al ganador que está sentado y que como que está así triste, ¿no? Y llora. Sí. Y llora. Claro. Es interesante notar cómo en ambos cuentos el personaje que es un escolar, un niño, acaba llorando, ¿no? Son cuentos hermanados, sin duda, de estos dos, ¿no? Interesante también el trabajo de adaptación. Si te preguntara por alguna escena o alguna parte o alguna viñeta, algo que te haya gustado particularmente dibujar para esta colección, ¿qué sería? Bueno, por ejemplo, en El Vencedor, la parte final, ¿no? Que está atrás del libro, ¿no? Que están sentados y se ve pues la parte del atardecer, ¿no? Que está a contraluz, o sea, la última viñeta. Sí, la última viñeta me gustó dibujarla porque se ve, ¿no? Que ellos están sentados ahí medio apesumbrados, ¿no? Y atrás está pues el atardecer, ¿no? Entonces es también un cuento así, se podría decir que también hemos trabajado con ellos en el sentido de que yo, bueno, en este caso lo he trabajado solo, pero ha habido de alguna manera una especie de, se podría decir, de grupo de trabajo, ¿no? Con ellos, con Águeda y Miguel, porque el cuento tenía que encajar más o menos en los colores que se habían hecho en Paco Yunque. Entonces, mi trabajo en este caso fue, digamos, seguir un poco la línea de lo que se hizo en Paco Yunque para trabajar lo que era El Vencedor, ¿no? En cambio, en el caso de los colores, ¿no? De, digamos, los tonos de piel también que había que digamos, diferenciar, ¿no? Pero en este caso no había mucha diferencia porque todos los que fueron a la pelea pues eran casi todos iguales, no solamente uno de los contrincantes como que era de repente no de un estatus elevado, pero sí era de repente el que tenía zapatos, ¿no? Claro. Porque Juncos no tenía zapatos. Va descalzo él. Claro. Efectivamente. Hablemos sobre Valdemar, pues no lo hemos mencionado en esta velada. Y el tiempo vuela, además. Si es que tienen preguntas, si es que alguien quiere decir algo, ya saben que están los micrófonos disponibles. Bueno,
Es El vuelo de los cóndores y El caballero Carmelo, los dos cuentos seleccionados para este tomo de Peruanos en Cómic. Y bueno, no sé, ¿cuál de estos dos cuentos te llamaba a ti más la atención, Águeda? ¿O por qué razones uno y otro? Cuéntame de tu relación con estos cuentos de Valdelomar, clásicos también, ¿no? Yo te diré que yo, cuando era niño que leí El vuelo de los cóndores, me quedé fascinado con la figura de la trapecista, me imagino como muchos niños leyendo. ¿Cuál fue tu enganche con estos cuentos? Bueno, en realidad yo también un poco, justo ahora le comentaba a un amigo aquí que ha visto 3 versiones mías, ¿verdad? Previas al vuelo de los cóndores, que ha sido vuelo de los cóndores, pero en blanco y negro, y una anterior, y dos más creo. Ah, ya tienes tu historia con este cuento. Claro. Y también me traía muchos recuerdos cuando yo lo leí la primera vez, para los que también han vivido en pueblos remotos, digamos, en el interior del país, pues la llegada de un circo era una cosa pero impresionante, ¿no? Espectacular, era la cosa más maravillosa en su momento, ¿no? Incluso como te comentaba también, esto del convite que ya, bueno, no se da. El convite era cuando llegaba el circo y anunciaba, presentando a sus artistas, y atravesaba, digamos, todo el pueblo llamando, invitando, porque esa noche o la noche que venía se iba a estrenar el circo, ¿no? Entonces, pero originalmente yo también me sentí fascinada con Miss Orquídea, porque me parecía linda, era una cosa, pero la fragilidad, la dulzura del personaje, y ya con el tiempo, cuando he sido adulta, me he dado cuenta que también tenía que ver mucho con que Valdelomar es la denuncia a lo que es el maltrato laboral infantil. Sí, claro. Justamente estos cuentos, justo como comentaba con Miguel, ¿no? Los cuentos estos de Valdelomar, que se sitúan en su infancia, cubren una especie de descubrimiento de la vida adulta, ¿no? Fin de la infancia y descubrimiento de la vida adulta, ya sea con la muerte o con incluso lo dice ahí, ¿no? Él se dio cuenta que había hombres muy malos, muy, muy malos. Lo que sucede, para quienes no recuerdan el cuento, es que está contado desde el punto de vista de un niño, ¿no? Y este niño llega al circo, entonces se enamora, se prenda de esta niña también, que hace un número que se llama El vuelo de los cóndores, ¿no? Es una trapecista, y lo que sucede es que lo hace muy bien y le piden que haga una repetición. La fuerzan, ¿no? A la fuerza. La repetición, que era un número difícil. Claro, entonces ella se cae, ¿no? Y es una belleza muy idealizada la suya, ¿no? Valdelomar, lírico como era, describe, habla mucho acerca de la presencia de la niña, ¿no? Entonces una pregunta que se cae de madura es, ¿de dónde sacas el rostro, la figura de la niña, de Miss Orquídea, para esta adaptación? ¿De dónde sale? Yo creo que yo tenía ya la idea de la pequeñita de Miss Orquídea, que era esta figura muy delgada, delicada, pequeña, y yo me imagino que estricto eso no tan rubia, sino más bien un poco castaña y de ojos marroncitos. Y lo que yo he tratado ha sido de un poquito de juntar algunos rostros de niñas que había que se hace un pequeño casting, digamos, cuando uno dibuja, ¿no? Entonces vas buscando por aquí y por allá. Incluso estaba la nieta de una amiga mía que se parece bastante a Miss Orquídea. Y como que la juntas y sale el personaje, pero yo ya lo tenía mucho tiempo en mente. Para el personaje sí de Valdelomar, del niño, es en realidad Valdelomar, pero en chiquito, con sus lentes, su es verdad, su peinado. Es una proyección, pues uno ve la foto de Valdelomar de adulto, y claro, pues el niñito cachetón que aparece en este cuento, pues es Valdelomar cuando era chiquito, ¿no? Sí, muy bonito. Tal cual. Bueno, entonces de ahí, de un mix, digamos, ¿no? Y en cuanto al caballero Carmelo, he aquí otra clase de cuento, ¿no? Además, un cuento inusual, se podría decir, porque el protagonista es un gallo, ¿no? Que es un animal, creo que esto lo comentábamos también en el programa, Miguel, cuya expresividad, uno podría decir, es tanto limitada. Sí, bastante. Sí, ese fue precisamente el mayor reto que tuve, ¿no? Yo había leído el cuento tantas veces y lo he escuchado tantas veces, que me preocupaba no experimentar aquello que me gusta experimentar cuando decido asumir un trabajo de adaptación.
que es la pasión, ¿no? A mí me interesa mucho apasionarme por lo que hago, ¿no? Es casi la condición para que comience a ilustrar o a dibujar o a historietizar un poema o un cuento. Y el Caballero Carmelo lo conocía bastante, ¿no? Lo mismo que otros cuentos de Valdemar. Entonces, pero había un elemento nuevo, que era justamente el gallo, y el gallo de pelea, ¿no? Y además el gallo de pelea en movimiento, o sea, peleando. Es decir, el movimiento se convirtió para mí, la representación del movimiento, en un reto, ¿no? Quería ver qué salía de eso. Era la primera vez que me iba a aproximar a la representación del movimiento de dos animales, además en pelea, ¿no? Y esa curiosidad me condujo a investigar un poco sobre el tema de la gallística, ¿no? Y el tipo de crestas que llevan los gallos de pelea y el tipo de espolones y todo eso. Y finalmente a coger la acuarela y el lápiz para primero tomar mis apuntes y luego trabajarlos con acuarela, porque es el mejor medio para representar movimiento, ¿no? Y es algo que compartimos también con la adaptación que hace Fernando de Los gallinazos sin plumas. Entonces, la acuarela para el movimiento. Sí. ¿Cuál sería la razón? Su coloración, su cromatismo evanescente. Es decir, se va perdiendo, ¿no? Claro. Tiene esa irresolución del cuerpo en movimiento, ¿no? Permite representar eso. Bueno, entonces tenía eso. Y por supuesto comencé con las escenas de pelea y con las escenas del gallo herido, claro, ¿no? Que fueron las que más me impactaron. Y lo que a veces hago es, junto a mis apuntes, y poco a poco voy armando páginas, como si fuera un collage o un rompecabezas, y eso es lo que hice, ¿no? Las escenas más apacibles las hice al final, al punto de que la primera página es la que hice el último y la que más trabajo me costó. Oh. Las que en cambio más me divirtieron fueron... Hay una persona, creo que es un niño. Las que en cambio más me divirtieron fueron las escenas de pelea y de movimiento, ¿no? Las más agitadas. Claro. Entonces la pregunta que le hacía yo a Fernando acerca de qué le gustó más dibujar, no sé, en tu caso, Tiger, en este cuento al menos con las escenas de pelea de los gallos. Claro, concretamente un par de escenas, ¿no? Que creo que son las mejor logradas. Que es la escena en la cual al gallo herido le están soplando caña en las heridas para desinfectarlas, y alguna otra en la que el gallo está herido, ¿sí? Ha sido herido por el ají seco y está como que agonizando. Pero fíjate que lo interesante de ese dibujo es que se trabajó en paralelo con algo que, en cierto modo, Valdemar menciona, que es el ocaso, ¿no? O sea, la puesta del sol. Hay un apagarse, por así decirlo, del sol que se une en el mar, y un apagarse de la existencia del Caballero Carmelo, ¿no? Claro, tiene algo de heroico esto, del gallo cantándole al sol en el horizonte sangrante, ¿no? Sangriento. Claro. Es un cuento bien sangriento sin duda, ¿no? Entonces acá sí el rojo sí tenía que estar en la paleta. Claro, sí, de todos modos. ¿Cuál sería el acercamiento a los colores en Valdelomar, a diferencia de Vallejo? Te hago la pregunta, Agueda. A diferencia de Vallejo, es que Valdelomar se corresponde histórica y literariamente con inicios del siglo XX, que podría decir es de la época pues la Belle Époque de la literatura peruana. Y es una época que estaba de moda, digamos, este tipo de arte que se llama Art Nouveau, es el modernismo, ¿no? Y Valdelomar era un representante de eso, era un dandy, un regio, un esteta, ¿no? Sí, nuestro dandy cholo, nuestro Oscar Wilde. Y para Vuelo de los Cóndores yo me afané mucho en darle esa estética de principios de siglo XX, claro, ¿no? Y que tiene que ver mucho con ciertas estética Art Nouveau,
Los colores también. Los colores yo traté de hacerlos más que todo como cuando uno ve esas fotos antiguas y luego las coloreas, ¿no? Que es tipo vintage, así. Tratando tampoco de no llevar de hacer colores muy chillones ni nada. Incluso la parte del circo, tomé los colores y tomé las referencias de los afiches de circos antiguos. Claro, ¿no? se ve. Incluso el payaso tiene la forma de ser que era la vestimenta, lo que era el Pierrot, ¿no? Claro. El Pierrot antiguo de lo que es el tipo de payaso, ¿no? Así, entonces tratando de balancear los colores de modo que no sean muy chillones, sino más bien bajos y adecuados a la época. Uh-huh. Hablemos de... A ver, Fernando, de repente me puedes responder tú. ¿Alguna dificultad central en ese trabajo? ¿Qué costó en estas adaptaciones de Vallejo y Ribeiro? Bueno, creo que no, alguna dificultad que pueda haber habido, como dijo en un momento Águeda, pues creo que una de las dificultades del dibujante, en este caso cuando es, digamos, un trabajo manual, ¿no? En este caso, estos 3 libros pues son hechos prácticamente todos manualmente, ¿no? De una forma artesanal, ¿no? Claro. Con lo clásico, ¿no? Entonces, de alguna manera, de repente una dificultad que hubo, la principal fue el hecho de sacar los rostros, ¿no? O sea, digamos, del color de los rostros. Y como dijiste tú también hace un rato, pues, se repiten los rostros en toda la historieta, entonces tiene que ser el mismo rostro y el mismo color, ¿no? Entonces, un poco que eso, hubo un poquito, ¿no? De repente a veces se trabaja así por etapas, ¿no? Entonces, a veces hay etapas en las que de repente dejas un par de días el trabajo y retomas, entonces como que de repente no tiene el mismo color, el mismo tono, y a veces tienes que volverlo a hacer, y un tipo de, bueno, un poquito creo que fue eso nada más, pero el resto, tanto la adaptación como, digamos, los bocetos, los trabajos a lápices y lo que es a tinta y el coloreado, pero bueno, creo que sí, fluyó. ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás de una de estas adaptaciones? Dirías tú, por ejemplo, hablemos de, no sé, de El Banquete, que sí, lo hemos mencionado también, eso de las adaptaciones aquí. En este caso, El Banquete me costó un poco más, tanto en cuestión de dibujo como en cuestión de investigación, porque implica muchas cosas, ¿no? Tiene muchos detalles, ¿no? El texto tiene demasiados detalles, los cuales pues tenían que ir en el libro, ¿no? Entonces había pues que trabajar pues lo que eran los ternos de las personas, las vestimentas, la arquitectura interior de un salón de recepción, las copas, los vasos, o sea, muchas cosas que había y aparte también, digamos, es un cuento pues que de alguna manera es más formal que Los Gallinados sin plumas, ¿no? En Los Gallinados sin plumas tuve la libertad de poder dibujar más sueltamente, ¿no? En cambio el otro un poco parametrado, ¿no? Algo así. Más elegante también de cierta forma, ¿no? Tiene que ser así. El tiempo se está agotando. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho y espero que ustedes también. Me gustaría saber si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, porque creo que el momento es este. Buenas noches. La pregunta va para Fernando. Es precisamente del cuento El Banquete, ¿no? El Banquete es uno de los cuentos más ribeirianos de Ribeiro, precisamente por el final, ¿no? Es ese chasco perfecto donde todo el banquete, valga la redundancia, pues le sale mal, ¿no? Fue divertido, difícil, salió fácil. Ese final es cuando el personaje, Fernando creo que se llamaba, pues cae desplomado, ¿no? Por la noticia que se le dio. Pero en realidad lo primero que se me vino a la mente cuando leí el libro, o sea, no había hecho ni un dibujo, pero la imagen que se me vino a la mente al inicio fue esa, o sea, el final. El final, ¿no? Inclusive lo primero que yo dibujé, antes de hacer todos los dibujos, hice el final, ¿no? Hice la parte final, que es una hoja entera, ¿no? Claro. Que él está echado, porque llama la atención, ¿no? Claro, contrapicado, como se dice. Claro, llama la atención ese final que es así totalmente radical. Claro. Y se me ocurrió, como te digo, ni bien leí el libro, al toque se me ocurrió esa imagen y hice los bocetos rápido, ¿no? O sea, y luego, hice lo demás, ¿no? Algo así. Pero sí es una parte muy, digamos, importante del cuento, ¿no? Porque es la parte, digamos, del desenlace, ¿no? ¿Alguna más? Hay por ahí un par. Buenas noches a todos. Mi nombre es Willy. Yo soy también profesor de literatura y para mí es bastante
adecuado ver que, por ejemplo, las obras de autores peruanos muy importantes se adapten a las historietas, ¿no? Porque considero que es la primera forma, considero que la gráfica, o el cuadro gráfico, siempre es la primera forma de acercamiento que debería darse de un niño hacia la literatura, porque acercar a un niño a la palabra escrita no le llama mucho la atención, porque no maneja todavía profundamente los conceptos, ¿no? Como ya más adelante lo va a ser ya pues un preadolescente o un adolescente, ¿no? Y aparte yo recuerdo muy bien que cuando yo aprendí a leer, generalmente aprendí a leer en base a los gráficos que yo veía de los titulares de los periódicos, ¿no? Tenía mi tío abuelo que me decía cuál noticia te ha impactado más, ¿no? Y era por el gráfico que yo veía al costado. Entonces él me decía, a ver, léelo y te voy a pagar un sol, ¿no? Por cada noticia que yo leía. Entonces a mí me gustaba ver las gráficas, me acuerdo de los titulares de noticias deportivas, noticias del espectáculo, etcétera. Yo le leía y él obviamente también me pagaba, pues, pero me gustó mucho ese enfoque de la gráfica ligada al texto. Entonces, la pregunta no es tanto una pregunta, sino básicamente un comentario sería que de repente no solamente nos aboquemos a los autores consagrados de la literatura peruana, sino también que busquemos también a autores, en este caso, que son nuevos, que son novísimos en la literatura nacional, porque ¿cómo se llama en este caso? La sociedad peruana ha ido desarrollándose, ¿no? Claro. Más allá de Vallejo, de Valdelomar o de, en este caso, Ribeiro, ¿no? Entonces sería bueno que de repente veamos también autores nuevos. Es una buena idea. Que tengamos, una visión diferente de las obras, ¿no? Gracias. Podemos quizás tomarnos 30 segundos, Miguel, quiere decir algo. Sí, en lo que se refiere a la adaptación historietográfica de los relatos, claro, como ha mencionado quien participó hace un momento, esa adaptación permite en esos tiempos en los que la imagen pesa tanto aproximar la literatura a los chicos, y no solo los chicos, también los grandes. Pero algo más, ¿no? Que lo mencioné en tu programa, me parece, y es que el dibujo, la gráfica, permite expandir el sentido hasta límites insospechados en lo escrito, cargar de sentido y de simbolismo lo escrito, ¿no? Por ejemplo, lo que Valdelomar menciona en tercera persona fue la conversación y el anuncio de la pelea del caballero Carmelo con el ajiseco, el padre sentado en la mesa, ¿no? Eso, o convertir ese anuncio en tercera persona, en conversación, en diálogo y en gestualidad, abre posibilidades de lectura que el solo texto no ofrece, ¿no? Por ejemplo, las expresiones de los personajes del banquete o los el vuelo de los cóndores ante la adversidad, ¿no? Es algo que por más que haya sido mencionado, no cabe tener de cobrar sentido más que una vez plasmado en físico, dibujado, ¿no? Claro. Entonces, esas son las ventajas que a veces ofrece la historieta, ¿no? Sí. Otras más, pero esas creo que son las principales. O sea, son los cuentos, son versiones de los cuentos, ¿no? Y enriquecen sin duda estos cuentos. Muchas gracias a todos. Voy a pedirles un aplauso para nuestros invitados. Para Miguel Detz, Ágana Abriega, Fernando Lagunas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.